Le agradezco la invitación a conversar. Yo soy profesor de ética, de bioética y de moral en la Ciudad de México. Y empezó hablando del asunto de la ética. Para poder hablar de ética pública tenemos que hablar de ética. Ética es un intento de buscar mecanismos de relación mejor con nuestros semejantes. Un intento. La razón es vislumbrar el camino para llegar a ese fin. Nosotros y los demás son sujetos. Pero en la especie humana es difícil ser razonable. Hemos trabajado mucho la parte racional. La parte razonable es dar razones, eso es la ética. Y aquí veo que no hay razones para oponerse a la paz, o sea, es sin ética, no hay razones. Cuando se acaba el discurso, empieza a decir, así lo manda Dios. Quiere decir que no hay discurso, no hay razón, o sea, no hay ética. Porque la ética es tratar a los demás y tratarme a mí mismo como lo que soy, como sujeto, no como objeto. Entonces, esta es la parte razonable. La ética es el intento de desarrollar nuestra parte razonable. Otra cosa son las moralinas, ¿eh? Yo no soy profesor de moralinas, esos códigos de lo que no hagas y no hagas y no hagas, ese es otro asunto, eso con ética no tiene que ver nada. El mundo razonable es el mundo de lo humano, por eso vivimos tanta inhumanidad, porque vivimos fuera del mundo razonable. Y aquí escucho mucho en Honduras y mucho contra la PAE, pero no es del mundo razonable, es de lo irracional. Muchas mentiras. La mentira no es del mundo razonable, es falta de ética. Decir que es abortiva. Ciencia es explicar efectos por causa. Este es un tema científico, explicar. Creo, mi abuelita me dijo, el cardenal dice, no, eso no es ciencia. Es explicar, deme explicaciones por qué es abortiva. Científicamente el embarazo inicia con la implantación. Esta pastilla actúa antes de la implantación. Si no hay embarazo, deme una razón de que haya aborto. Todavía no hay embarazo. ¿Cómo va a haber un aborto? ¿Cómo va a ser abortiva? Y se cae éticamente el asunto, decir esta mentira. La ética me pide respetar a los demás. Respetar, aunque no esté de acuerdo con ellos. La religión va 20 pasos más allá. Me pide amar a los demás. No, la ética no me pide que los ame, que los respete. Pero quien no respeta, mucho menos va a amar. Entonces esta gente que dice que es religiosa, éticamente se le cae su discurso. Lo mínimo es respeto, es lo que me pide la ética. La religión no me pide respetar, me pide 30, 40 pasos más allá, amarlo. No están respetando, mucho menos amando. Y es un discurso de odio. Yo tengo derecho a pensar y a mirar el mundo. Lo que no tengo derecho es incitar al odio contra los que piensan diferentes a mí, menos basado en un discurso religioso. Digo, no es ético, menos religioso. Hoy, precisamente, la filosofía, la ética es parte de la filosofía. Es una reflexión sobre aquellas preguntas que nos hacemos y que no son instrumentales. Una cosa es preguntar qué horas son. Esa es una pregunta instrumental. Y otra cosa es preguntar qué es el tiempo. Esa es una pregunta filosófica. Habemos quienes nos dedicamos a estos temas profesionalmente, pero todos nos hacemos estas preguntas. ¿Qué hago aquí? ¿Qué sigue en mi vida? Eso es hacer filosofía. Todo mundo nos preguntamos cosas, y esto es el asunto ético, porque a veces la ética solo se mete en la academia, los que somos profesores de ética. No, es tomar decisiones todos los días, y tomas decisiones con razones. ¿Qué razones tengo para tomar la PAE? ¿Qué razones tengo para prohibirlas? Y si no hay razones en el asunto científico, son otra clase de prejuicios, no son juicios. Y estamos viendo aquí en Honduras muchos prejuicios y pocos juicios, pocas razones éticas. Y la ética es para ser feliz. Me dirían, pero ¿cómo si es una puras prohibiciones? No, esa es la moralina. No hagas y no hagas y no. Miren, en asunto religioso, una cosa es la fe cristiana, como fe religiosa,
y otro es la cristiandad. La cristiandad es un modelo de referencias políticas, sociales, económicas, culturales, sexuales. La cristiandad nace en el siglo IV y permanece intocada estos modelos de referencia hasta el Renacimiento. El primer golpe del modelo de cristiandad es el Renacimiento, y del Renacimiento para acá está en crisis final la cristiandad. En América Latina ha sido su refugio de este modelo. Entonces, habemos gente creyente, cristiana, de una fe religiosa, pero no del modelo de cristiandad. Yo por eso desde mi fe estoy parado aquí compartiendo y dialogando, pero no desde el modelo de cristiandad. El modelo de cristiandad es control. ¿Qué sueñas? ¿Qué piensas? Digo, hasta controlar los sueños. La gente va y se confiesa de lo que soñó, no de lo que hizo. Sí, este es el modelito, que eres culpable hasta de lo que no hiciste, lo que soñaste. Vean nada más qué modelo de control tan tremendo. El 90% de las confesiones son de lo que soñó, de lo que pensó, no de lo que hizo. No, la ética es de hacer, de tomar decisiones. Y la moral también. Moral viene de moras. Mora significa costumbre. Entonces, cuando estoy en el terreno de la moral, estoy en el terreno de la costumbre. Nada más resbaladizo. Las costumbres cambian de un lugar a otro y de una época a otra. Me decía una amiga, fíjate que el matrimonio igualitario ya es posible en la Ciudad de México. Ahora va a ser posible en todo el país por una determinación de la Suprema Corte, pero ya es una realidad en la Ciudad de México. Entonces dice, tengo con mi compañera 5 años de vivir juntas y mi familia no quería saber nada de ella. Hoy que ya hay un documento oficial de matrimonio, mis tías y mis primas están haciendo comidas para conocer al nuevo integrante de la familia, lo que hace un papelito. Esa es la costumbre. Ya el Estado reconoce algo que yo no quería saber que existía, hoy es mi familia porque ya hay un documento. Por eso los de las costumbres están preocupados, porque dicen, no, ¿qué es un papelito? Cambia la costumbre. Si hay un acta matrimonial, ya es mi familia. Entonces la costumbre sigue diciendo, no, no es tu familia. Y dicen, si hay un papelito del Estado, sí es mi familia. ¿Cómo cambia? Ella me dice, qué chistoso, 5 años de ser parejas, de vivir juntas, no querían saber de su existencia, y hoy hay comidas familiares para darle la bienvenida a la familia. Esta es la moral, la costumbre. El problema es el Estado. No puede hacer leyes con base en la costumbre moral. ¿La costumbre de quién? En muchos países de América Latina me dicen, si la población es católica, será la ley católica. Esto no puede ser. El Estado no está para dar catecismos religiosos. Está para garantizar derechos y libertades de mayorías y de minorías. Los derechos humanos también de minorías. Aquí pocas mujeres conocen sus derechos, los defienden. No porque sean minorías, el Estado no la debe garantizar. No puede salir el Estado con que vamos a hacer un referéndum a ver si sí a la PAE o no a la PAE. No, es un derecho humano. Ya la compañera nos hablaba anteriormente de los derechos reproductivos como derechos humanos. No están a votación los derechos humanos. Es obligación del Estado garantizar estos derechos. Con esto tiene que ver la ética. La ética hay que tomarse con cuidado y en serio las cosas. Esta parte razonable. Y esto se logra con procesos educativos. Mediodía estamos reunidos, este es un proceso educativo, las campañas que ustedes tienen son procesos educativos. Nada más que los procesos educativos son a largo plazo. Y la clase política quiere a corto plazo, asuntos electorales me reditúen. Entonces usted le dice a un político, hoy vamos a hacer una campaña de 20 años, te manda a volar. No le interesa. Porque son la sociedad civil en la que nos interesa procesos educativos. Es decir, ¿por qué hace ruido? Porque es un proceso educativo. El resto de la sociedad tiene que entender y conocer que este problema, si más de la mitad son mujeres en este país, urge que esas mujeres conozcan sus derechos, porque no saben que es su derecho, no es una concesión del Estado hondureño, es su derecho de esas mujeres. Yo siempre pregunto, ¿dónde está lo ético que una bola de señores en el Congreso y 2 o 3 señoras con cabeza de doble señor, este es el patriarcado, decidan sobre el cuerpo de las mujeres? Y las propias mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo. ¿Dónde está lo ético de eso?
que en este tema los hombres terminemos decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres y las mujeres no puedan decidir sobre su propio cuerpo. ¿Dónde está lo ético? Y dije al inicio, ética es dar razones. No hay razones para hacer esto. Está en la costumbre, está en la moral el asunto, pero no está en la ética. El 99.99 de los argumentos para no permitir el uso de la PAE no están en el campo de la ética, están en el campo de la moral de sus creencias. Y merecen todo el respeto a sus creencias de esos legisladores, pero en su casa, no en el Congreso de Honduras. En el Congreso es un asunto público, lo otro es vida privada, con sus hijos y sus hijas y su decisión personal. Ahí tienen todo el respeto a su costumbre moral. No pueden legislar con base en su costumbre moral. Me dijo mi abuelita, me dijo mi mamá. Pero esto sucede en América Latina y en México sigue sucediendo. Nosotros tenemos 160 años de Estado laico, pero es de derecho, no de hecho. Hay los poderes fácticos y uno de ellos son las iglesias, muy fuerte. En América Latina hoy estamos cambiando nada más de actores. Es el mismo paradigma, ya no es el cardenal, es un pastor, pero tan fundamentalista el cardenal como el pastor. Hoy ya no se toman decisiones en las catedrales, se toman decisiones en templos evangélicos, pero el paradigma es el mismo. No salimos de ese paradigma del Estado religioso y de estos actores, poderes fácticos. Entonces sí, la educación yo le apuesto, y en Católicas le apostamos en América Latina, que educar es ofrecer resistencia para crecer, y crecer apoyándose en razones. Educar es una labor complicada. Educar es para crear personas capaces de persuadir, dar razones y de ser persuadidas. Si a mí me da razones, cambio mi opinión. Yo pensaba, miraba a la vida así, me dan razones, cambio. Para eso es el proceso educativo, para dar razones. Este conversatorio es para eso, para que ustedes tengan razones. Tal vez miraban la PAI de una manera, te doy razones, la puedo mirar de otra. Esos son los procesos educativos. Y hay que expresar de manera inteligible nuestras demandas para poder persuadir. El problema es cuando del otro lado no hay manera inteligible de entender, porque eso nos pasa a veces con la clase política. Son acuerdos cupulares y aunque tengas las razones y la verdad, la otra parte no es inteligible. Te dice no se puede y no se puede y ya está arreglado. En mi país, la Cámara de Diputados les dan cupularmente la decisión a favor o en contra. Y uno puede dar 20,000 razones. Deme razones de por qué vota en contra. En contra, no la tienen, pero el mandato es votar en contra. Y así se mueve la clase política, sin razones, es decir, son arreglos cupulares. Esto sucede mucho en todos nuestros países de América Latina. Yo lo conozco, trabajo mucho con legislativos en toda América Latina en consultas de estos temas. Y sí tienen las razones, las entienden. Pero nos dicen, Fray, mire, ya sabe cómo es esto. Ya llegó la orden y vamos a votar en masa, en contra o a favor. Y cuando les pide un voto razonado, pues no las tienen. Vamos a votar, dicen inmediatamente, porque que suba a la tribuna a defender su voto, por qué sí o por qué no, deme razones. Esa es la parte ética. Tenemos que darle razones a la población. La buena educación es cara, pero la mala educación es peor de cara y la estamos pagando en nuestros países. Una mala educación la estamos pagando, es carísima. Se juega la vida, se juega decisiones personales, se juega el propio cuerpo de las mujeres. Y todavía las mujeres siguen siendo rehén de los acuerdos políticos. En mi país es muy común. Gobierna un partido liberal que ha defendido todos estos derechos y hoy por arreglos cupulares llega a acuerdos con los obispos católicos y echa para atrás leyes todavía. 160 años de Estado laico y todavía nos dan sorpresitas por acuerdos cupulares, es decir. Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos de razones. Y si hay una ética laica, no solo hay esta moral religiosa. Los funcionarios públicos en la República Laica parecen entrar en conflicto con su moral privada. La laicidad en el liberalismo moderno es una teoría ética. No se puede ser neutral en ética. El Estado laico sí tiene ética, no es neutral. Tiene valores que defender.
Eso es la ética, tiene razones. Lo que tiene que ser el Estado moderno y democrático es imparcial en discusiones religiosas, no entrar en la moral, en las costumbres, qué costumbre es mejor que cuál, respetar. Eso es un derecho humano que se llama libertad de conciencia, allá está la moral. Tú vives de acuerdo a tus principios, pero eso no puede estar tus principios en la ley. Un sistema legal democrático te respeta tus principios, pero no puede obligar al resto del país de acuerdo a tus principios, aunque sean mayoría. Yo no sé la proporción aquí de católicos y no católicos de otras iglesias, pero aunque una iglesia sea mayoría, conozco la de mi país, que es aplastante, la Iglesia Católica Romana, somos mayoría aplastante, pero no por eso deben estar los principios católicos en el Estado democrático. Hay una ética de la función pública, porque el Estado concilia pluralidad de creencias religiosas. Si no estamos hablando de hecho de un Estado religioso, que esa impresión me da aquí, no de derecho, no en la Constitución, pero de hecho es un Estado religioso, porque no dan razones científicas ni razones del mundo de lo racional para oponerse a la paz. Sus razones son desde la moral, desde la creencia religiosa. Eso es un Estado religioso. No tiene que dar razones, así lo manda Dios, y usted cállese y obedezca. El Estado no influye en el ámbito privado de la agenda religiosa, esos asuntos de curas y de pastores. Y los actores religiosos no infunden y ni intervienen en el ejercicio del poder y de la esfera pública. Aunque hay funcionarios públicos que quieren intervenir en la agenda religiosa privada, hay muchos funcionarios públicos que tienen vocación religiosa, serían buenos curas o pastores, pero están en el Estado cobrando. Entonces, mucha moral, pero usted está robando, no le pagamos para hacer predicación religiosa, eso se llama robo, poca ética. El problema de Honduras y de América Latina es que tenemos tanta moral para repartir aquí, tanta costumbre, que hasta tenemos doble. Lo que sobra es moral, costumbre, doble tenemos. Lo que nos falta es ética en la función pública, responsabilidad, dar razones, poderle decir a los ciudadanos, esto no, por esto, por esto, por esto. Y es lo que no hay. ¿Los han convencido de por qué tienen prohibida la paya acá? ¿Verdad que no les dan razones? De peso, decir, te demuestro por qué. Es el coco del aborto. Aquí vinimos a hablar, no es abortiva porque es verdad, pero también llegará un momento que en Honduras tendrán que hablar del aborto, porque ahora es el coco, es abortiva, no. Bueno, ¿y si es abortiva qué? No es el caso de la PAI. Pero después viene otro tema. Ellos lo saben, por eso no quieren entrarle a la discusión, porque saben que el tema que sigue es decisión sobre cuerpos. Lo saben perfectamente, por eso cierran la puerta desde ahorita. Sí, porque es un miedo. Ahora hay que decir, no es abortiva para que me perdonen. Es un pavor que le tienen esa palabra, decir, yo soy hombre, yo jamás tendré que decidir sobre ese tema. Es poco ético estar a favor o en contra. Tema aborto no va a pasar por mi cuerpo. Éticamente, ¿quién tiene que decidir sobre ese tema? Las mujeres que se mueren en América Latina de ese tema. Ese es el fondo del asunto, es decir, no es la PAE. Ese es el fondo, por eso es que tienen la puerta cerrada aquí, porque no quieren abrir ni una rendija, porque saben que es lo que sigue en mundo razonable, en ética. Hay funcionarios públicos que quieren intervenir en la agenda privada de las religiones y hay funcionarios religiosos, pastores y obispos que quieren intervenir en la agenda pública y en el ejercicio del poder. Quieren hacer política pública de salud en este país. Esta es la verdad. Esos son los poderes fácticos, pastores y obispos que quieren determinar la política pública del Estado hondureño. Y esto en un Estado democrático moderno no es posible. Entonces, por eso hay que impulsar una ética pública. Y cuando hablo de ética, hablo de razones. Y cuando hablo de razones, hablo de valores. Los valores de la ética pública son las libertades y la autonomía individual. Libertad de conciencia. Ahí está todo el asunto de la PAI y del aborto. ¿La tomo o no lo tomo? ¿Lo hago o no lo hago? No hay un derecho al aborto. Es un asunto de vida privada, de autonomía individual. Un Estado que toma decisiones que le tocan al individuo no está en un Estado democrático, eso se llama Estado fascista.
Y aquí están a un pasito de eso, si no es que ya están en eso. Poco mundo democrático, es decir, y la ética laica precisamente es la autonomía individual, es uno de sus pilares, y el otro son las libertades, libertad de conciencia, libertad de religión. Eso es básico en el Estado laico. Yo soy un sujeto religioso y peleo por el Estado básico, por el Estado laico, porque es el que garantiza el ejercicio de mi religión. No me importa la religión del gobernante o del legislativo en turno. La Constitución me garantiza libertad de religión. No tengo que ir a una oficina pública a decir me cambio de iglesia, me cambio de credo religioso. Es asunto privado, autonomía individual. Si alguien dice por asunto religioso no tomo la PAE, está en todo su derecho. Pero si alguien dice lo contrario, tendría que estar en todo su derecho. Si la tomo y resulta que no. Es decir, como que hay una contradicción. Es decir, libertad religiosa es en todos los sentidos. En mi país acabamos de tener reformas a 2 artículos. Al 40, por primera vez, ya dice la Constitución mexicana que es un Estado laico. Solo hablaba el artículo 4 de que la educación tenía que ser laica en México. Pero ahora el 40 ya define, somos una república representativa, democrática y laica. Y el artículo 24 ampara libertad de religión y libertad de concepciones éticas para la gente que no es creyente. La ética está al nivel del asunto de libertad religiosa de la Constitución. Pero es reciente, tenemos 2 años con estas, y las iglesias no acaban de entender todavía. Es que estos quieren ir contra la iglesia, contra nadie. Si alguien en ejercicio de su libertad religiosa dice yo no tomo la PAE, está en todo su derecho. Pero alguien en su mirada de ética dice yo sí la quiero tomar, debería estar en su derecho también. Entonces, esta ética tiene un valor también fundamental. La tolerancia. Tolerancia no como aguante, como respeto. Si usted quiere ser valorado, usted tiene que valorar a los que son diferentes. Si usted tiene que ser escuchado, usted tiene que escuchar a los diferentes a usted. Nada que aquí estas feministas cállense, mujeres locas. Esto lo conozco yo en mi mundo eclesial, que siempre me acusan de que ando de amigo de mujeres locas de América Latina, que andan abortando y que andan haciendo. Sí, espérame, no, esta es descalificación de personas, dame argumentos si quieres ser ético. Y se supone que las iglesias, esta es nuestra materia prima, la ética. Cuando uno escucha los discursos de personajes religiosos, pues lo que menos tienen es ética en sus discursos descalificativos. Es decir, vieja loca, ya no tiene ética. Es decir, espéreme, usted me da una razón porque es vieja loca. Plantean la paz, están locas, estas no tienen principios, no tienen moral, quieren destruir la familia. Deme razones de cada cosa que dijo, porque si no es discriminatorio lo que está diciendo. Y desde ahí podría uno fincar responsabilidades jurídicas, es decir, está incitando al odio ese personaje públicamente en una catedral, en un templo, en un canal de televisión y pararlo con una demanda. No sé si aquí tengan un organismo público en torno a la discriminación. En mi país tenemos uno que se llama el CONAPRE, la Comisión Nacional contra la Discriminación. Entonces va un cura y dice, un obispo en una entrevista y dice este tipo de adjetivos, van y lo demandan a ese organismo. 3, 4 demandas, ya se calla. O ya le dicen sus asesores, ¿sabes qué? Bájele, señor obispo, porque lo van a demandar ya no en el CONAPRE penalmente, porque hay una ley federal en todo el país contra la discriminación. Esto quiere ver con el Estado laico. Tienen que trabajar por tener organismos contra todo esto, para que no tengan la libertad de hablar, siquiera les cueste dinero o les golpee donde más les pesa una multa. Entonces ya van a cuidar el lenguaje no discriminatorio en usar. Entonces, la libertad de conciencia, de religión, por supuesto, es un derecho básico. Libertad de información. Esto de la PAE, hay que pelear por la libertad de información. Información científica, ética, no con mentiras. Y luego viene la libertad de decisión. Si no estás informado o informada, claro que no puedes decidir. Se llama inducción. La PAE es abortiva y es el coco y el miedo. Ya le preguntas a la gente, ¿usted está de acuerdo o no? Por supuesto, porque ya indujiste. Primero es la libertad de información, que es un derecho humano básico. Estas son las libertades, los pies de la ética laica, los derechos humanos.
cada uno y todos los derechos humanos. No hay derechos absolutos, ni el derecho a la vida está ponderado por otro derecho, el derecho a decidir. Nacer como morir no es un instante, es un proceso. En la medida que me acerco a los 9 meses de gestación, obviamente se inclina la balanza de algún lado. Son procesos, es que siempre miramos nacer como un instante. Es decir, es un proceso. Desde el lenguaje, una semana de embarazo y dicen el bebé, no, ahí no hay un bebé. Hay células que en algún momento será un bebé. Mi niño no hay niño. Yo cuido ya mucho el lenguaje, decir, momentito, esperen. Porque forma es fondo. Cuando uno dice niño, ya se imagina un niño desarrollado. Decir, estas concepciones que tenemos hacen mucho daño. El discurso de los derechos humanos y el lenguaje de los derechos humanos es inherente a la ética pública. Ahí está la ética pública. Y a veces los funcionarios públicos me dicen, oiga, yo no juré ningún mandato de ética pública, no me dieron un cuadernito de ética pública. Está en la Constitución. Por eso es tan importante los artículos de la Constitución hondureña, que los conozcan. Ahí está la ética pública. Ahí. Y eso es lo que el funcionario juró defender. Su vida privada es otra cosa. Ustedes no son sus hijos de los diputados y las diputadas, son ciudadanos que les pagan buenos salarios para que les hagan buenas leyes. Es que la gente no tiene educación en Honduras, entonces le voy a resolver la vida. No soy su hijo. Hágame leyes para que yo me resuelva mi vida, no me la resuelva usted. Esto es ciudadano. Es que nos miran los que legislativos como hijos e hijas que nos van a resolver la vida, lo mejor para nosotros. No, yo soy adulto, ciudadano, yo me resuelvo la vida. Esto es la ética. Porque este es el problema. A mí me educaron lo que era bueno y malo, y tal cual cuando soy legislador esos criterios pongo. Decir, no, en la función pública se llama ética del rol. Una es la ética cuando soy padre y madre de familia, y otra es la ética cuando soy funcionario público. No se trata de que se vacíe. Si es ultracatólico o evangélico fundamentalista el funcionario, no se trata que renuncie. Nada más que no son decisiones personales. Es de un Estado democrático, entonces el fundamento son derechos humanos. Creo que aquí, como en la mayoría de nuestros países de América Latina, los que hacen las leyes, el legislativo tiene confusión entre su moral privada y su ética pública. Todavía no alcanzan a entender que son dos funciones diferentes. En la cocina de tu casa con tus hijos menores de edad y en el Congreso de un Estado plural y democrático donde haces leyes, tienes que tener otro rol ético, sin renunciar a tu... entonces ya no debo ser católico ni evangélico. No le estoy diciendo eso, es su vida privada. ¿A qué templo va el sábado o el domingo? Eso es su vida privada, no me interesa. Tiene su derecho de libertad religiosa garantizado. Ser funcionario público no quiere decir que se le van a restringir sus derechos y libertades. Nada más que él tiene que aprender a respetar los derechos y las libertades de los demás. Digo, bueno, miren, ¿para qué habla de eso si aquí no hay diputados y diputadas? Porque nosotros ciudadanos tenemos que exigirles esto a los diputados y diputadas, ética pública, y ponerlos en su lugar cuando van más allá y nos quieren dar catecismos religiosos. Es decir, yo no le pago para eso, usted me está robando, porque desde el Congreso me está dando un catecismo religioso, eso no lo paga el Estado hondureño. Y no ganan poco dinero. Yo no sé cuál es el salario de un diputado aquí, pero en mi país y en el resto de América Latina no es poco lo que les retribuimos. Entonces tenemos que aprender a exigirles y a poner límites. Entonces, si hay república laica, hay una ética pública como imperativo ético que le impone una sociedad plural a los funcionarios públicos. Y esto tiene que estar marcado en la Constitución y en las leyes secundarias. Decía yo, el Estado con una ética pública no entra en conflicto en los asuntos religiosos. Deja que eso sea en las iglesias, que se discuta la paz, si es pecado, si no es pecado, que los actores religiosos convenzan a su gente. Como ya nadie nos hace caso, aunque le digamos a la gente que la vamos a mandar al infierno, se ríe. Ahora queremos que el Estado nos haga la chamba, el pecado se vuelva delito. Ya que no se vas a ir al infierno, te meto a la cárcel.
Digan, este contubernio, es decir, como ya los actores religiosos no convencemos con nuestros argumentos, te excomulgo, y la gente dice, mucho gusto. Yo ya hace muchos años, yo soy de un pueblo que ahora es ciudad, que se llama Cuernavaca, en Morelos. Hace 50 y tantos años mi mamá usaba anticoncepción, no de emergencia, la normal. Cuando empezó esto, imagínense, en un mundo católico, pueblo chico, pues te vas a ir al infierno. Y hace 50 y tantos años mi mamá decía, allá le saludo al Papa, que seguro me lo voy a hallar. Era un reto. Yo, cuando me preguntan, ¿por qué anda usted en esto? Pues conozcan a mi mamá. Yo la primera imagen que tengo de mi mamá a los 5 años es subida en un, allá le llamamos guacal, una cosa de caja de madera, en un mitin en la plaza de Cuernavaca, arengando mujeres. Y de allá vengo. Lo primero que conocí es una mujer en un mitin echándose un discurso contra el patriarcado durísimo. Es decir, eso es el asunto ético. No entrar. Tiene valores, si hay ética. Uno defiende el asunto de la paz, no porque no tenga valores. Yo no estoy aquí porque no tenga principios ni ética, porque tengo principios y tengo ética. Defender la vida de los seres humanos. ¿Qué concepto de vida tenemos? A veces el concepto de vida es un abstracto. Aquí anda volando en la estratosfera la vida, con que hay que defender hasta con las uñas. No, la vida tiene carne, rostro, cuerpos, historias. Ahí se defiende la vida. Es decir, estos grupos que hasta se llaman pro vida, que se oponen a todo lo que sea vida, nomás tienen el nombre, sí, pro vida nosotros, que defendemos la vida de carne y hueso, que las mujeres no se mueran, que toman decisiones, que se reproduzcan cuando a veces quieran y cuando quieran, pero que les pregunten. En Católicas tenemos una campaña y un póster que dice, hasta María fue consultada para ser madre de Dios. El ángel le preguntó, ¿quieres? Y hasta que ella dijo, hágase en mí, quedó embarazada. No le vinieron a avisar, te avisamos que tienes 8 días de embarazada. No vino el angelito, te doy la sorpresita. Le preguntó, ¿quieres? Y cuando ella dijo que sí, es cuando sucedió el hecho. Es decir, tenemos ese póster que está el angelito con la Virgen y dice, hasta María fue consultada para ser madre. Los ultracatólicos se nos ponen verde. Pues yo no escribí el texto, vayan a Lucas, ahí está en el Evangelio. Reclámenle al que escribió ese texto porque lo puso, que le preguntaron a la Virgen. Entonces, sí, podríamos hablar mucho de este asunto, pero sí me importaba decirles que sí hay una ética laica. Discriminación. Dar trato de inferioridad a una persona, a un colectivo por motivos raciales, religiosos o políticos. La equidad que introdujo el discurso de los derechos humanos nos ha hecho ver que todas las personas tienen igual dignidad por el hecho de ser personas, independientemente de su raza, de su color de piel, de su sexo, de su religión, de sus preferencias sexuales. Es por esa dignidad que como seres humanos merecemos un trato justo e igualitario. La dignidad es el valor, es el estatus. Los seres humanos somos creadores de ese valor. Eso nos da un valor intrínseco, diferente al valor que les asignamos a las otras cosas en el mundo. Esta capacidad de ser autónomos no tiene precio y no puede sacrificarse por nada. El Estado no me puede pedir sacrificar mi autonomía. La dignidad es un valor intrínseco. La dignidad es inherente a los seres humanos y nos otorga este valor. La dignidad exige a cada uno de nosotros y de los otros un trato respetuoso e imparcial que reconozca ese valor. La dignidad humana es un valor central que corresponde a todos los seres humanos por nuestra capacidad para la racionalidad práctica y la autonomía, es decir, por aquello que nos distingue como seres humanos de las otras criaturas vivientes. Igualdad en nuestros derechos fundamentales. Y si no hay razones, o sea, si no hay ética, para tratar a la gente de un modo diferente más que nuestros prejuicios, estamos ante una discriminación. Y es el caso de la paya aquí en Honduras. Es un asunto de discriminación. La ley que criminaliza el uso de la paya en las mujeres no les reconoce derechos básicos a las mujeres. El derecho más básico que tiene una persona es el derecho sobre su propio cuerpo. Y si a las mujeres no se les reconoce este derecho, les están tomando el pelo, hermanas, compañeras. No existen derechos humanos para las mujeres en Honduras. Es pura teoría, es pura tomadura de pelo.
Lo más básico es tu cuerpo, y si te niegan ese derecho, lo que siga no es cierto. Te están viendo la cara. Es un discurso vacío y hueco de derechos humanos. No reconocer derecho a decidir sobre el propio plan de vida, sobre la privacidad, sobre la autonomía. Si la ley no nos da razones para privarnos de esto, estamos ante una ley discriminatoria. Una ley que penaliza mayormente a mujeres y mujeres pobres. Este es el problema. Muchas de las que son violadas y sufren agresión sexual son mujeres pobres. Al penalizar la paz se está penalizando la pobreza, eso lo tengo claro. Quien tiene recursos toma su avioncito, y en la Ciudad de México no es delito de interrupción legal del embarazo. Salen el mismo día. Yo trabajo con muchos ginecólogos de la Ciudad de México que practican estas intervenciones diarias, y las que tienen recursos al otro día están de vuelta aquí a Tegucigalpa y le traen su regalito al señor obispo o a su pastor de su paseada a México. Son las pobres. Esta ley discriminatoria es una ley que acentúa las desigualdades existentes en la ya de por sí sociedades desiguales nuestras. Es una ley que no se aplica a mujeres con recursos que también tienen estas decisiones. Si una ley discriminatoria está en un sistema legal, es inética. La discriminación es inaceptable éticamente. Las mujeres y los jóvenes y las jóvenes son agentes éticos autónomos, se nos olvida. Y si el Estado no les permite tomar decisiones, pues es un Estado poco democrático. Y si el Estado penaliza sus decisiones, significa no reconocer que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, a decidir cuándo y cuántos hijos tener, a planear libremente su futuro y a realizarlo. Y estos son derechos éticos que tienen las mujeres. Falta que la ley se los reconozca. No hay otro caso en que la ley requiera que un individuo sacrifique su libertad, su autonomía, su privacidad, su dignidad, su integridad corporal, su vida futura. Todo esto les pide a las mujeres el Estado hondureño que sacrifiquen. Quítenle libertad, autonomía, privacidad, dignidad, integridad corporal, vida futura. Ya no se llama vida humana. Es vida de perrito, de gatito. Te tratan peor que a una vaca. Perdón por el asunto, pero así está. A ese nivel desde la ética está. Todo lo que te piden que renuncies. Y en nombre de un abstracto llamada la vida. Te destruyen la vida en nombre de la defensa de la vida. Eso es un absurdo. Esta defensa de la vida se fetichizó. Es un fetiche lo que defienden, llamado la vida, al que hay que sacrificarle vidas humanas de carne y cuerpo. Dejo para preguntas, aquí le paro. Muchas gracias.